Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que se hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intenta reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados medios de comunicación. Y empezamos con la noticia del día. En América Latina esto ya causa conmoción, causa preocupación en el Ecuador y parecería que es un capítulo más de la crisis carcelaria del Ecuador que no termina, más allá de los enunciados, de las buenas intenciones, de las frases con lugares comunes del presidente, de los ministros, de las autoridades. Esto no termina. Ya son más de 400 personas asesinadas en las cárceles del Ecuador. Esto en la práctica es un récord, pero al mismo tiempo revela algo muy grave. Ahí ustedes pueden apreciar las portadas de los 4 diarios que más circulan en el país, aunque no necesariamente son los más leídos en los medios digitales. El Comercio dice masacre en estado de excepción y no pasa nada. El Universo, 364 presos asesinados en las 6 masacres en las cárceles en los últimos 14 meses. Pero son los presos asesinados en masacres, porque muertes violentas en las cárceles del Ecuador desde el año 2021 para acá han superado los 550 según otras cifras que se manejan no desde las autoridades oficiales que quieren tapar o al menos disminuir el impacto de esta situación. La Hora dice nuevo derramamiento de sangre por los Lobos y R7. 44 privados de libertad perdieron la vida en el interior. Perdieron la vida, así como de pronto, perdieron nada más. Se les cayó la vida, se les fue la vida. Fueron asesinados, no es que perdieron nomás la vida ahí. Y efectivamente lo que sí menciona La Hora es que se trata de esta disputa entre esta banda criminal Los Lobos, que ya en su momento en la ciudad de La Tacunga provocó y también protagonizó un motín fuerte, y los R7, que son una nueva banda derivada de los choneros, que también ha provocado estos enfrentamientos. La fotografía no es de los cadáveres, es de los presos detenidos en ese momento, porque sería impublicable no solamente las imágenes, sino los testimonios de cómo se recogían cadáveres, decenas de cadáveres en ese centro carcelario. En cambio, el Expreso dice angustia por 43 reos muertos y miedo por los 100 fugados. En realidad son 44 ya, no está actualizada la cifra del diario Expreso, y miedo por los 100 fugados. Se fugaron en realidad 222 o 220 y fueron recapturados 112. Esto no solamente que prueba una grave situación dentro de las cárceles, sino la incapacidad, la inoperancia del gobierno, de sus autoridades para poder controlar las cárceles. Cada vez que el presidente de la República, Guillermo Lasso, sale a decir vamos a combatir con mano firme la violencia, etcétera, la gente dice ojalá no ocurra una nueva masacre. No se olviden, y para cerrar, que en este país el presidente declaró hace pocos días, hace 2 semanas, justo momentos antes de las marchas del 1 de mayo, decretó estado de excepción en 3 provincias, Guayas, Esmeraldas, Manabí. ¿Qué ha pasado? Nada, la violencia sigue. En Santo Domingo de los Áchilas no hay estado de excepción, pero en las cárceles sí hubo varios estados de emergencia, de excepción, de control absoluto, pero no sirve de nada. Pero también lo que demuestra esta situación es la complicidad de algunos miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas, quién sabe ya, porque al interior de la cárcel de Santo Domingo se encontró armamento de alto calibre. ¿Cómo pasaron? Si estaban bien controlados, si estaban supuestamente depuradas las filas de la policía al interior de las cárceles, pues ahí tienen. Eso no va a pasar mientras no ocurra una limpia general y un control absoluto de las cárceles. Lamentable. Como se dice ahí, 364 presos asesinados en las masacres, en las 6 masacres en las cárceles en los últimos 14 meses. ¿Quiénes gobernaban en los últimos 14 meses? Pues los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso Mendoza. Triste realidad la de Ecuador. Publimetro, la violencia del paro armado, nuevamente, como decíamos en un reporte anterior, obviamente ya nos estamos acostumbrando a decir cuántas muertes por masacres en Colombia, cuántas muertes por masacres carcelarias en el Ecuador, y esto parece que no termina. ¿Qué dice Publimetro?
La respuesta del Clan del Golfo a la extradición de alias Otoniel dejó al menos 309 hechos violentos en 11 departamentos. La violencia del paro armado. ¿El paro de quién? La pregunta es que no queda claro de quién es el paro, sino de los grupos paramilitares. Eso hay que dejarlo con absoluta claridad. Pero esto, como en Ecuador, parecería que se va naturalizando, normalizando todos los días. Ocurre exactamente lo mismo. Vamos hasta Chile. Pleno de la Convención Constitucional chilena aprobó estados de excepción eliminando el de emergencia y establece que los policías no serán no militares. Esto queda en debate, es una de las gran discusión que existe en Chile alrededor del estatuto, del protocolo que tendrán los uniformados chilenos, policías o carabineros y los militares. Este es el gran debate que se tiene ahí. Y miren, en cambio, la fotografía que no está en todos los medios, por supuesto. Rusia celebra en medio de la invasión a Ucrania. Ellos dicen invasión, pero bueno, hay que ser precisos en eso. Ahí está el momento de la marcha, fíjense con los rostros, con los carteles de la manifestación que ocurrió ayer, el 9 de mayo, Día de la Victoria. No se olviden que es un día nacional de Rusia. Esta fotografía da cuenta de otra realidad que es la que no transmiten los medios de comunicación alrededor de lo que ocurre en Rusia. Importante esa fotografía que se la destaque al menos de un diario de la naturaleza política e ideológica del Mercurio de Chile, a pesar del titular y del texto que se encuentra ahí. Pero la imagen, a ojos de cualquier lector común, dice muchas cosas más que el titular de El Mercurio. Y esta fotografía de carácter histórico se ve a un Raúl Castro jovial, atento, cordial con Andrés Manuel López Obrador. Tuvo un encuentro fraternal, dice Granma de Cuba. Efectivamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acabó su visita oficial en Cuba y se encontró nada más y nada menos con el legendario histórico comandante Raúl Castro Ruz, que se lo ve, se lo aprecia en la fotografía. ¿Qué dice la nota principal? El general del ejército Raúl Castro Ruz sostuvo en la tarde de este domingo un fraternal reencuentro con el presidente de Estados Unidos mexicanos, el excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita de trabajo a nuestro país. Ambos líderes destacaron las entrañables relaciones entre México y Cuba. Ahí tienen, claro, siempre han sido amigos, siempre han conversado este par de líderes latinoamericanos. Y aquí otra información: primer ministro cubano inició una visita oficial a Venezuela. Aquí tienen a Manuel Marrero Cruz, él es el primer ministro de Cuba en la nueva estructura gubernamental del gobierno de la isla caribeña. Pasamos entonces a Venezuela. A propósito de eso, como se ve ahí, efectivamente llegó a Venezuela el primer ministro de Cuba en visita oficial. Lo destaca Últimas Noticias en este martes 10 de mayo. Manuel Marrero expresó que uno de los objetivos de su visita es apoyar al pueblo y gobierno de Venezuela, que son hostigados y bloqueados. Ahí tiene. Y acá el titular principal, a propósito incluso de lo que conversábamos ayer con nuestro invitado en Enclave Política: por arrogancia, Estados Unidos excluye a países de la cumbre. Para Diosdado Cabello, no se justifica el veto contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, y yo lo mencionaba en Enclave Política. Si no están estos tres países, no es de las Américas y por lo tanto no es cumbre. Así que quitemos el nombre de cumbre porque eso ya no existe si se excluye a tres países, y que en solidaridad incluso algunos países del Caribe no asistirían a este encuentro convocado por el señor Joe Biden. No hay ninguna razón para que estos tres países sean excluidos de la Cumbre de las Américas, expresó el diputado socialista, y agregó que de materializarse el veto, el tema será objeto de debate en la cumbre. Ojalá reflexionen y se den cuenta de que acá hay un gobierno legítimo. Yo no me preocuparía tanto porque además una cumbre de esta naturaleza no va a sacar en provecho absolutamente nada para América Latina. Nuestro invitado de ayer en Enclave Política, Cristian Rodríguez, lo señalaba, y creo que les invito a que escuchen sus palabras para entender que de estas cumbres no pasa nada. Más bien Estados Unidos se quiere lavar la imagen de una potencia que ya no es tal, de una hegemonía que se pierde cada día más, y con eso ya sabemos qué le pasa a Estados Unidos. Pasamos a los portales informativos y esta noticia también que da cuenta de la situación en Honduras. El ex jefe policial hondureño será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. ¿Quién es? Aquí se destaca la información.
La extradición del exdirector policial hondureño Juan Carlos Bonilla fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril. Y esto forma parte de la trama de narcotráfico de ese país, que incluyó en su momento ya y que está con decisión de extraditar el expresidente Juan Orlando Hernández. Y aquí, lo que mencionábamos de Colombia, asesinan a otro líder social en el departamento del Caquetá, en Colombia, y Yoon Suk Yeol asume la presidencia de Corea del Sur. Esto también fue noticia en todas las agencias de prensa ayer. Y confirman el asesinato de 2 periodistas en Veracruz. Esto no para. Así como hablábamos de Colombia, hablábamos de Ecuador, parecería que la noticia de cada semana va a ser un asesinato de periodista por semana en México. Vamos con la agencia española EFE, lo que mencionábamos del Ecuador, suman otros 44 presos asesinados y acumulan más de 400 desde el año 2020. En este caso está sumando desde el año 2020, pero en realidad las crisis y las masacres carcelarias empezaron en febrero del año 2021 con el gobierno del señor Lenín Moreno, pero el mayor número de asesinatos ocurridos en las cárceles los lleva el señor Guillermo Lasso Mendoza, que ha tenido de las 6, nada más y nada menos que 4 a su haber. Al costado derecho, más información, por supuesto. Biden firma, mejor dicho, una ley para acelerar el envío de ayuda a Ucrania con el préstamo de armas. Uno se pregunta, préstamo, lo van a cobrar muy caro, lo van a tener que pagar muy caro también los ucranianos, todo este apoyo, entre comillas, estos préstamos de armas, de dinero, que constituyen evidentemente un gran lucro de alta rentabilidad para las empresas estadounidenses metidas en este tenebroso y macabro negocio. Así es. Y la Diaria de Uruguay lo que destaca son los 2 primeros meses de Gabriel Boric. El presidente de Chile ha logrado acuerdos parlamentarios sobre problemas difíciles, pero su popularidad cayó por factores económicos, de seguridad y vinculados con la constituyente. Le es muy difícil a Boric, por supuesto, contraponerse a toda una estructura política, jurídica, institucional, nacida de la dictadura de Pinochet y sostenida por los gobiernos de la coalición y los gobiernos de la derecha del señor Sebastián Piñera. Pero bueno, suerte en todo, los 2 primeros meses en la práctica fructíferos frente a lo que algunos esperaban un total fracaso. Ahí tienen. RT lo que destaca es firma Biden una ley que simplificará el suministro de armas a Ucrania. Una ley que ya la comentamos hace unos días atrás, una ley que se está retomada de la época de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que efectivamente le garantiza, le permite dar suministro de armas a cualquier país en conflicto, supuestamente para defender a Estados Unidos. Yo no sé qué pierde Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, en cambio sí sabemos lo que gana y lo que están usufructuando de ese conflicto. Y vamos cerrando con Radio Francia Internacional, lo que mencionábamos hace un momento de México, y por eso no me detuve ahí. Radio Francia Internacional también ya da cuenta de este grave acontecimiento en México. Asesinan a 2 periodistas en México y ya van 11 en el año 2022. Estos asesinatos se atribuyen a las bandas criminales del narcotráfico que no quieren que se publiquen ni que se difundan noticias de sus graves crímenes y mucho menos se investiguen los nexos que mantienen con policías, militares y funcionarios de algunas instituciones de orden local y también de orden nacional. Más información también de RF a propósito de lo de Ecuador, de Sri Lanka y también lo que pasa en Europa en general. Hagamos la primera pausa y vamos enseguida con otro tema en el siguiente bloque. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el asedio incesante lanzado contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, con otra notable invitada, Giovanna Constantini, periodista directamente desde Lima, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur.